La iglesia cristiana Vida Nueva en la ciudad, bueno, no está en Hialeah, estábamos en la ciudad de Miami, una ciudad no incorporada todavía al condado Dade, pero estamos un poquito como unos 7 minutos de Hialeah, pero nos gozamos y estamos muy contentos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el pastor Juan, de hace muchos años que nos conocemos, me ha dado para poder compartirle con ustedes hoy la palabra de Dios. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Vamos a leer hoy el Salmo 12, el versículo 25, y después voy a leer, perdón, no el Salmo, el Proverbio 12, 25, y después voy a leer el Proverbio 18, 14. Proverbios 12, 25, y después voy a leer Proverbios 18, 14. Dice así la palabra de Dios en nuestra versión, que es la Nueva Versión Internacional. Dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Y dice el versículo 14 del capítulo 18, dice así la palabra de nuestro Dios, el 18 y el 14. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Palabra de Dios, pueden sentarse. Hoy vivimos en un mundo donde cada vez las realidades que vivimos son más complejas. Y necesitamos, no cabe duda, de la sabiduría de la palabra de Dios para enfrentarnos a un mundo tan complejo como el que estamos hoy. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a un mundo tan complejo pensamos que la vida es simple. Y a veces tratamos de reaccionar frente al mundo en que vivimos con actitudes morales, a veces con buenas intenciones. Podemos ver también personas que hacen buenas obras también y piensan que nuestra vida interior es una vida simple, pero nuestro mundo interior es un mundo complejo. Y es lo que yo quiero compartir en esta tarde o en esta noche con ustedes. Este sermón es parte de una serie de 5 sermones que yo hice allá en mi iglesia, que le puse las pruebas de las tormentas. Y una de las cosas que más sufre el ser humano es vivir en un mundo que está caído. Y como dice el Salmo 90:10, en este mundo caído, pues entonces para nosotros la vida es de cargas pesadas y aflicciones. Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar frente a las complejidades de este mundo? Muchas veces nos damos cuenta que decimos y tomamos decisiones y no tomamos en cuenta la sabiduría de Dios. Por eso muchas veces cuando tomamos decisiones las hacemos en contra de la palabra de Dios, porque pensamos que la vida es simple, pero la vida es compleja y bien compleja. Si usted realmente es honesto consigo mismo y usted se mira hacia su mundo interior, usted va a notar que hay momentos en su vida en que usted se siente alegre, pero otros momentos rápidamente se siente triste. Y hay momentos en que se enoja y hay momentos que está alegre. Vemos que nuestro ser interior constantemente está cambiando frente a todos los eventos que nos enfrentamos en la vida, tantos exteriores como propiamente interiores. Así que la vida es una vida compleja. ¿Y qué hacer frente a un mundo complejo? Cuando nosotros tenemos que lidiar con este mundo. Bueno, los proverbios es una de las mejores partes de la palabra de Dios porque es donde está llena de sabiduría. Y los proverbios nos enseñan a cómo lidiar y cómo responder a las complejidades, no solamente de mi mundo exterior, sino de mi mundo interior, que es lo que habla el Salmo 12 y el 18. Ahora, la sabiduría es necesaria. La sabiduría de Dios es para entender esos complejos, esas complejidades de nuestra vida interior y de nuestro mundo interior, pero a la misma vez no bastaría con entender la complejidad de mi vida y la complejidad del mundo que me rodea, sino cómo vivir esa verdad extraída de la palabra de Dios en mi vida cotidiana, en mis relaciones cotidianas, en mis circunstancias cotidianas. Por tanto, necesitamos la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros sabemos que desde que nacemos hasta que partamos a la presencia de Dios, una infinidad, cantidades de momentos en nuestra vida llegarán de problemas, de tragedias, de circunstancias difíciles, incomprensibles, pero a la misma vez vemos que frente a todo esto
A veces reaccionamos con profunda confusión. No entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. No sabemos tampoco si somos hijos de Dios, por qué tenemos que pasar por el sufrimiento, por la angustia, por lo que pasa a cualquier persona que no conoce a Cristo Jesús. Y los proverbios, la palabra de Dios nos enseña cómo reaccionar frente a estos eventos que muchas veces yo no tengo ni siquiera control de las emociones y sentimientos de mi corazón y mucho menos de mi mundo exterior. Y este proverbio o estos proverbios nos enseña cómo debemos de reaccionar, cómo debemos de decidir frente a estos conflictos internos que tenemos, más las complejidades de la vida en que vivimos. Me gusta mucho a Paul Tripp. Paul Tripp dice en uno de sus libros que la persona que debe predicarse más en su vida somos nosotros mismos. Y somos a los que menos nos predicamos. Mientras más, lo que quiere decir es, mientras más yo le predique a mi mundo interior, a mi ser interior, más voy a conocer mi mundo interior y más voy a poder aplicarle la sabiduría de la palabra de Dios. Nosotros conocemos muchas cosas, hemos llegado hasta la luna, ¿o no es así? La tecnología ha avanzado enormemente, conocemos muchas cosas, sin embargo, lo que más desconocemos es nuestro ser interior. No nos conocemos a nosotros mismos. A veces hay emociones, hay sentimientos que no podemos controlarlos. Hay momentos en que pensamos que podemos enfrentarnos a esa circunstancia, aunque estamos en Cristo, y nos damos cuenta que fallamos, fracasamos en nuestros intentos por salir de esas situaciones conforme a la sabiduría de Dios. Y hoy quiero hablarle de 4 cosas que he escogido varios proverbios. Primero, tenemos que aprender que la prioridad en nuestra vida no es nuestro mundo exterior, sino es nuestro ser interior. Le voy a poner un ejemplo tan fácil. Hoy en el tiempo en que vivimos, ¿a qué se le da más importancia? ¿A nuestro ser interior o a nuestro ser exterior? Al exterior. Por eso están muy de moda hoy los gimnasios. Hoy todo el mundo quiere tener cuerpo de Barbie o de guitarra. Todo el mundo quiere tener six-pack aquí en su barriguita, los hombres, fuertes, con camisas apretadas. ¿Por qué? Porque quieren verse bonitos exteriormente. Y todo el énfasis de nuestra cultura es a que nos preocupemos por nuestro mundo exterior. Buenos trabajos, buenas carreras, buenas casas, buenos autos. Todo lo que tiene que ver con nuestro mundo interior, pero abandonamos nuestro ser interior. Y eso es lo que nos habla Dios a través de la sabiduría de los proverbios, que nuestra prioridad debe ser cuidar, mantener, darle el mantenimiento a nuestro mundo interior. Cuando usted está enfermo y tiene un dolor, ¿a dónde usted va? Al hospital. Sale corriendo al hospital. Sin embargo, cuando usted mundo interior está devastado, está en crisis, lo que hacemos es aislarnos de aquel que puede sanar nuestro mundo interior. No corremos a nuestro refugio, como dice el Salmo 91. El Señor es mi refugio de generación tras generación. En medio de los conflictos del mundo, huimos de nuestro refugio, que es Cristo Jesús. Y este proverbio 18:14 nos habla de la importancia de poder cuidar nuestro mundo interior. Dice, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar el abatido? La palabra abatido en el griego, en el hebreo, literalmente significa como un soplo, como un aliento, como una fuerza que nos impulsa a vivir y a encontrar el propósito por la cual nosotros vivimos. Por eso cuando cantamos o cuando escuchamos un predicador, un conferencista o alguien que nos motiva, nuestro espíritu se anima y es capaz de hacer lo que no nos imaginábamos hacer. Somos inspirados, somos motivados. Pero ¿qué pasa cuando pasa ese momento? Vuelve otra vez nuestro espíritu, nuestro mundo interior al mismo punto antes de partir. Y por eso tenemos que ver que dice que el ánimo levanta al enfermo. El ánimo es aquello que nos ayuda a nosotros a navegar en contra del desánimo. Si su mundo interior está abatido, es porque muchas veces nosotros miramos la vida desde una perspectiva incorrecta.
Porque pensamos que mi ánimo, yo no sé por acá, por esta área, pero por el área de Miami, todo el mundo quiere ganarse la lotería. Aquí también, mire, somos dos ciudades que quieren ganarse la lotería. La gente, si se ganara la lotería, ¿cómo sacan sus caras en la televisión? Así. Yo estoy bravo porque me gané la lotería. Le levanta el ánimo porque es algo exterior. Se ponen contentos, le da fuerza a la vida por esas pequeñas cosas que vienen de nuestro mundo exterior. Y nos damos cuenta que cuando uno está abatido, uno quiere encontrar esa pasión, esa alegría en las cosas externas. Y nos damos cuenta que no la podemos encontrar. Más bien nos sentimos con apatía, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos perdidos, no le encontramos sentido a la vida. Y este proverbio habla de la importancia de que usted y yo, así como le damos a nuestros autos, le echamos gasolina, le cambiamos el aceite, le cambiamos los filtros, le damos mantenimiento a este edificio, mantenimiento a nuestras casas. El proverbio también dice, hay que darle un mantenimiento a tu mundo interior. Tienes que cuidar tu mundo interior, cosa que el cristiano no se preocupa por el mundo interior. Por eso trabajamos y nos esforzamos por adquirir cosas de nuestro mundo exterior. Y no digo que esté mal, pero es preocupante solamente estar enfocado en que la felicidad está en las circunstancias externas. En que yo pueda tener una buena casa, terminar una carrera. Aunque todo eso causa alegría, pero no es lo que llena, no es lo que satisface mi vida. Solamente cuando mi mundo interior está controlado, saturado por la sabiduría de la palabra de Dios, que me hace responder de acuerdo a esa palabra y aplicarla a esa circunstancia en que estoy viviendo, a esa relación que se está quebrantando o está rota o que quiero restaurar de una forma u otra. Este proverbio nos enfatiza entonces que el ánimo levanta al enfermo. Esto indica que nuestro cuerpo puede estar enfermo, puede estar en conflictos, pero si mi mundo interior ha sido mantenido, ha sido cuidado, ha sido saturado por la sabiduría de la palabra de Dios, no cabe duda que podré sostenerme frente a un mundo confuso, un mundo complejo, y a la misma vez estoy viviendo en un mundo que está caído. Pero muchas veces cuando nuestro mundo interior no está fuerte con la palabra de Dios, con la sabiduría de la palabra de Dios, es cuando vienen las circunstancias y van a venir. Porque a todo el mundo nos toca a nuestra puerta el dolor, la tragedia, la enfermedad, el desempleo, todas las tragedias de vivir un mundo caído. Pero ¿cómo reaccionamos frente a estas circunstancias si nuestro mundo interior no ha sido mantenido, no ha sido cuidado por la sabiduría de la palabra de Dios? Por tanto, todas nuestras circunstancias no traen la felicidad a nuestro mundo interior. Muchas veces, como abordamos los problemas, las crisis, va a depender, está determinado de cómo está mi mundo interior. No sé si ustedes han pasado por esas experiencias de que hemos pasado por circunstancias en que nos sorprende. ¿Sabe que el dolor, el sufrimiento nunca nos avisa? Siempre nos sorprende. Y es por eso que el proverbio nos invita a mantener nuestro mundo interior para cuando nos sorprenda esa dificultad, poder saber cómo aplicar la sabiduría de Dios a esa circunstancia o a esa relación que se está quebrantando. Me gustan mucho las oraciones del apóstol Pablo. Yo soy un aficionado de sus oraciones. Sé que muchos cristianos no entienden las oraciones del apóstol Pablo, porque yo soy una persona que lucho en mi mente, en mi mundo interior, lucho con las oraciones, porque muchas de nuestras oraciones están centradas en nuestras circunstancias, en nuestro mundo exterior. ¿No es así? No sé si aquí no pasa, pero en mi iglesia, cada vez que me piden por oración, por sanidad, por falta de trabajo, problemas de papeles, pero nadie pide para que Dios abra los ojos de su corazón. Nadie pide para que realmente Dios cambie un área específica en su vida.
Incluso hasta generalizamos. No somos específicos en nuestras confesiones. Sin embargo, cuando usted ve las oraciones del apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, discúlpenme, no estoy viendo, no sé si estoy pasando bien los slides. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, como todas las iglesias del tiempo de Pablo, estaban bajo la persecución. Quiere decir que cuando estaban bajo la persecución, estaban perdiendo familiares, estaban perdiendo los negocios, quien tenía negocio. Y el desempleo era parte de la historia y la realidad de la iglesia. Y fíjense cómo Pablo, a través de sus oraciones, nunca pidió a Dios que nos quitara el sufrimiento. Pablo no pidió que quitara la persecución. Pablo no quitó que quitara el desempleo. Pablo no pedía por todas esas circunstancias que lo rodeaban, porque esas circunstancias hoy desaparecerían y mañana volvían a venir y mañana volverían a llegar. Porque vivimos en un mundo caído, y más Jesús lo dijo, en el mundo que van a encontrar la vida sabrosa, la vida buena, dice, encontrarán aflicciones. Lo mismo que me hicieron a mí, dijo Jesús, les pasará a ustedes. Ustedes irán a las cárceles, a la muerte, les pasará de todo como a mí me pasó. Y como dice Pablo, si imitamos a Cristo, también tenemos que sufrir juntamente con Cristo. Fíjense cómo Pablo pide por la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, 16. Él oró por su mundo, no exterior, sino por su mundo interior. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, lo fortalezcas a ustedes en lo íntimo de su ser. Esa es la oración del apóstol Pablo. No le pidió que le quitara el sufrimiento. Dice, pido que el Espíritu Santo con ese poder le fortalezca, los haga firme, le dé fortaleza interior para poder enfrentarse correctamente a las aflicciones y así no nieguen a Cristo y al Cristo que ha muerto por ustedes en la cruz del Calvario. Sabemos que nuestras vidas están heridas, rotas. A veces las cosas no nos van bien con nuestros hijos. A veces tienen nuestros hijos problemas en las escuelas. A veces nosotros mismos estamos luchando con algún pecado que está tratando de entronarse en nuestro corazón como un ídolo. Y tenemos que luchar. Pero ¿de dónde viene nuestro socorro? Viene del Señor, pero el Señor ha dejado su palabra para que yo diariamente, continuamente, fortalezca mi mundo interior para poder enfrentarme. ¿Y cómo reaccionar cuando me entero que a mi hijo le han descubierto en su book bag, en su mochila, le han descubierto marihuana? O veo que mi esposa o el esposo dice, ¿sabe? Me voy con otra mujer o con otro hombre. O te llegamos al trabajo y nos dice, mira, es tu último día. Aquí tiene tu cheque, está despedido. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos diferente si mi mundo interior está fortalecido por la palabra de Dios, porque mi esperanza no está puesta en el jefe, no está puesta en la compañía, está puesta en Cristo Jesús, que hizo al jefe y que hizo esa compañía. Y Él va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Pero cuando no tenemos ese mundo interior fortalecido por la sabiduría de la palabra de Dios, reaccionamos en forma diferente. Como dice el proverbio, entonces nos abatimos, nos desanimamos, nuestra vida espiritual baja, cae. Comenzamos a distanciarnos de la iglesia, de Dios, de nuestra vida devocional o de oración. Porque nuestra esperanza no está puesta en nuestro refugio, está puesta en nuestras circunstancias. Si usted no entiende que la prioridad primera en nuestra vida es cuidar de nuestro mundo interior, vas a notar que poco a poco te vas a estar alejando de la gracia de Dios. Te vas a estar alejando de aquel sacrificio que Cristo ofreció por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si usted es honesto, y es una de las cosas que me gusta de la Biblia, para mí la Biblia es el libro más honesto que hay entre todos los libros. Pone tal como es la vida de Abraham, de David, de Jacob. Pone como es Moisés. Pone la vida desnuda del ser humano. El mejor libro de la Biblia, yo estudié psicología, pero el mejor libro de la Biblia que nos hace conocer a nosotros mismos es la Biblia. Ni un psicólogo, ni Freud, que dicen que es el padre de la psicología, bueno, el padre humano, pero Jesús sabe más psicología que Freud. Porque en él está todo el conocimiento y toda la sabiduría.
Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta que no necesitamos un terapista, no necesitamos un psicólogo. Lo que necesitamos es saturarnos de la palabra de Dios para aprender cómo reaccionar frente a esos eventos que pueden derrumbar nuestra vida y llevarnos al desánimo o a la depresión. Incluso hay personas que cuando tienen problemas en sus matrimonios y de pronto se está quebrantando y se rompe y se presenta el divorcio, tanto el hombre como la mujer, quizás más la mujer, no siente deseo de vivir. ¿Por qué? Porque ha puesto su esperanza en su esposo o en su esposa. Pero cuando tu esperanza está puesta en Cristo, no importa lo que pase, Dios sostiene nuestras vidas. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque veamos todo confuso, pero cuando mi esperanza está centrada en Cristo Jesús, puedo pasar por cualquier valle de sombra, porque Él ha prometido estar conmigo y no desampararme. Lo segundo que quiero compartirles es podamos entender un poco nuestro mundo interior. Y hay 5 aspectos de nuestro mundo interior que lo hace complejo, lo hace difícil. Por eso que necesitamos día a día la sabiduría de la palabra de Dios. Primero, tenemos un aspecto físico. Dice el Proverbio 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Todos sabemos lo que es la envidia, ¿verdad? Cuando uno está enojado, está amargado porque no tiene lo que los otros tienen y quiere tenerlo. Y vemos cómo a veces nuestras emociones insanas, incorrectas como es la envidia, afecta, dice el proverbio, también nuestro mundo físico, nuestro mundo como el cuerpo. Y vemos que el salmista nos habla que con frecuencia el cuerpo y mis emociones están íntimamente ligados. Y muchas veces esas emociones incorrectas como la envidia también perjudica a mi mundo físico, a mi vida física. Y vemos que ese mundo interior, cuando está bien ubicado, bien saturado por la palabra de Dios, puede responder frente a la envidia, no teniendo envidia. Y muchos de nosotros con frecuencia nos viene la envidia, por eso Dios nos lo pone en su palabra. Pero la envidia corroe, destruye los huesos, la estructura del cuerpo. Entonces es algo que sentimos, que queremos tener y no tenemos. Por ejemplo, muchas personas acá trabajan demasiado, tienen muchos trabajos, 2 y 3 trabajos. Y el trabajar tanto, ¿verdad? También causa problemas físicos. Y usted se siente abatido, usted se siente cansado, usted se siente muchas veces hasta desanimado por el cansancio físico, preocuparse por su vida espiritual. Entonces, hay veces que el cansancio físico no nos permite mantener, cuidar nuestro mundo interior. Porque cuando ya usted va a su casa agotado de tanto trabajar, sale de un trabajo y va para otro trabajo, o trabaja horas arduas hasta la noche, ya su vida espiritual no es la misma. Porque no tiene la misma facultad física e intelectual y emocional para poder acercarse a la fuente que es la que le va a alimentar su mundo interior. Así que no importa cuál sea la causa, nuestro mundo es complejo porque hay una parte física. Es complejo porque nuestro mundo también necesita relacionarse con otras personas. Dice el Proverbios 12:25, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Lo que más necesitamos nosotros es el amor entre unos y los otros. Por eso yo siempre digo y creo, porque la palabra los enseña, como tenemos en ese mundo interior esa necesidad relacional, Dios estableció no solamente nuestra relación con nosotros, sino que dejó la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que pueda suplir también esa necesidad que hay en nosotros. De la parte humana, es lógico que tenemos que tener esa necesidad de tener una relación y una intimidad con Cristo, o Dios a través, o Dios en Cristo. Pero también no cabe duda que Dios nos ha colocado dentro de un cuerpo que es la iglesia, para que nos unos a los otros nos apoyemos, nos exhortemos, nos motivemos a las buenas obras, que podamos tener un hombro donde llorar, a alguien a quien contarles. Para mí el mejor lugar, la mejor terapia es dentro del cuerpo de Cristo. Somos instrumentos en las manos del Redentor.
Dios nos usa los unos a los otros, los pastores, los líderes, los miembros de la iglesia, para pastorearnos, para llamarnos accountability, para llamarnos a cuenta por nuestro mundo interior. ¿Cómo está tu mundo interior? Les voy a poner un ejemplo. Cada vez que alguien usted le pregunta, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Qué dice la persona? Bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? Bien. Nadie dice, sabe, mi vida espiritual es un desastre. Yo le grito a mi esposa, yo me airo con mis hijos. Yo hay veces al pastor no lo quiero ni escuchar porque parece que está hablando conmigo. No somos honestos. No estamos bien. No estamos bien. Porque todavía en nosotros ha quedado el residuo del pecado en el cual el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue santificándonos a llevarnos a la perfección de Cristo. Así que podríamos decirle en la eternidad, estoy bien, porque estoy en la eternidad. Mientras que estoy aquí, no estoy bien. Tengo necesidad desesperada de tu gracia, de tu perdón, de tu sabiduría para sostener mi vida y poder hacer lo que tú quieres que yo sea en este mundo. Lo tercero, tenemos un aspecto moral. Dice el Proverbio 28:1. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Aquí el proverbio está citando el Levítico 26, cuando el pueblo de Israel no estaba desobedeciendo a Dios. En el versículo 17, en el capítulo 26 dice, yo les negaré mi favor y sus adversarios lo derrotarán. Sus enemigos lo dominarán y ustedes oirán sin que nadie los persigue. Tenemos esa voz interior, ¿verdad? Ese espíritu que Dios nos ha dejado a nosotros, muchos le llaman la conciencia. Me gusta mucho Isaías, dice, hay una voz a mis espaldas que me dice, este es el camino, síguelo. Esa voz que es nuestra conciencia, administrada por el Espíritu Santo, que nos dice que estamos mal, que nuestra relación con Dios no está bien, que no actuamos conforme a la sabiduría de Dios, que no aplicamos el conocimiento de acuerdo a lo que hemos aprendido de las Escrituras. Tenemos entonces esa complejidad en nuestro mundo interior que constantemente nos está diciendo, ¿sabe? Hay algo en tu mundo interior que necesita ser cambiado. Todo lo que yo reflejo en mi mundo exterior es parte de mi mundo interior. Ustedes no conocerán mi mundo interior, ustedes conocen mi mundo interior, a través de mi mundo exterior. Y es esa conciencia, esa voz interna que nos habla dentro de nosotros, que nos dice, no estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Has fracasado en tus intentos por hacer las cosas a tu manera, según tu voluntad y no la voluntad de Dios. Has fracasado porque se te olvidó aplicar el principio de la sabiduría. Se te olvidó realmente cómo tratar a tu esposa, a tu esposo, o a tus hijos, o a tus vecinos, o a tus compañeros de trabajo. No lo hiciste con la sabiduría y la prudencia que nos invita la palabra de Dios. Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, a mí me pasa, no sé si a ustedes le pasarán, que eso me ayuda también a mi conciencia. Por ejemplo, una de las cosas que más nos molesta a nosotros es que nos critiquen. ¿O no es así? Solamente me pasa a mí. ¿Nada más me pasa a mí? Oye, qué bueno. Amén. Muchas veces cuando nos critican, por cualquier momento, me gusta también una expresión que dice que en nuestro corazón tenemos un abogado. No sé si usted sabe que usted tiene un lawyer en your heart, en su corazón. No tiene que pagarlo, no tiene que ir a buscarlo. ¿Sabe lo que es el abogado? ¿Qué es lo que hace? Es defendernos, ¿no es así? Bueno, cada corazón nuestro tiene un lawyer, tiene un abogado. Y rápidamente, frente a cualquier crítica, ¿qué es lo que hace nuestro corazón que tiene un abogado? Nos defiende. Porque queremos seguir justificando nuestra vida, no a través de la obra redentora de Cristo, que ya hemos sido justificados, que no tenemos que justificarnos delante de la gente, pero todavía queremos hacer justicias o obras de justicia para justificarnos. Pero nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que está trabajando en mi mundo interior, automáticamente sabe que en cualquier momento se va a disparar mi abogado. Él va a salir a defenderme. Y ahí es donde yo tengo que
cerrar al abogado. Decirle, no te defiendas. Ya Cristo me ha defendido en la cruz. Ya Él pagó por mí en la cruz. Ya he sido justificado. No tengo que justificar nada, sino reconocer esa urgencia, esa necesidad de saturar la vida mía con la sabiduría de Dios y cada día ir a la cruz, a ese evento tan importante que es para el cristiano. Lo cuarto, en nuestra vida hay un aspecto muy importante, doloroso, pero es importante. Tenemos un aspecto en nuestro mundo interior que es existencial. Y voy a ponerle el Proverbio 14:13. Dice, también de reírse duele el corazón y las alegrías se acaban en tristeza. Las alegrías se acaban en tristeza. Muchos a veces no pensamos que vamos a pasar por problemas, por situaciones difíciles. Y dice el proverbio que todas nuestras alegrías terminan en tristeza. Yo he conocido familias, he conocido y he compartido con ellos que una de las costumbres es sentarse a la mesa con toda la familia años tras años. Pero ¿qué pasa cuando uno de los miembros de esa familia fallece, muere? Ya dejan de sentarse a la mesa. Ya dejan de ser una familia donde compartían juntos sus alimentos. El faltar un ser querido ha quebrantado, ha roto esa necesidad de estar en familia. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que nuestra vida es existencial. Todo tenemos que perderlo. Los más afectos que podamos admirar como nuestros hijos, nuestra familia, un día se tienen que acabar. Un día crecen, se van de nuestros hogares o algunos de nosotros mueren. Pero no pensamos que eso también hace complejo mi mundo interior y yo debo preparar mi mundo interior para esos momentos difíciles donde Dios, de una forma u otra, nos va a quitar algo o un ser querido o nos va a quitar nuestra propia vida o nos va a quitar el empleo o nuestro negocio o lo que sea. Algo siempre en un mundo caído vamos a perder. Pero el cristiano no se prepara para esos momentos. No entrena, no capacita su mundo interior para cuando lleguen esos momentos dentro del mundo que vivimos caído y a que nos afecta este mundo caído, poder enfrentarnos con la sabiduría de Dios. Y como dice el proverbio, ¿quién va a levantar a un espíritu abatido? Mejor es mantener el ánimo. Pero el ánimo se puede único mantener cuando nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu mundo interior? ¿Cómo está tu mundo interior? Hay personas que piensan que no es necesario mantener nuestro mundo interior. Y es importante. Cuando usted no cuida ese mundo interior, usted está transmitiendo un mensaje. Esta vida es corta y hay que vivirla como caiga la vida. Y la Biblia nos anima, y los proverbios nos anima a no vivir la vida como caiga la vida. La vida Dios nos ha dado para saturarla con la sabiduría de su palabra. Para en cada momento nosotros enfrentarnos como verdaderos hijos de Dios. Y que como dice el proverbio, que estamos frente a una gran multitud de testigos, ellos puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. En los momentos difíciles es cuando realmente el mundo espera tu reacción y mi reacción. En los momentos fáciles todo es fácil. Cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cualquiera es cristiano. Donde se ve realmente la vida cristiana, donde se hace luz, donde es sal, es cuando realmente vemos que el mundo en que vivimos que está caído está afectando mi mundo interior, pero yo estoy reaccionando, estoy viviendo, estoy aplicando la sabiduría de Dios a esas circunstancias o a esas relaciones que se están quebrantando. ¿Cómo está tu mundo interior? Algunos cristianos se sienten abatidos, tristes,
con depresión. Y muchos dicen, bueno, reclama las promesas de Dios. Confiesa que eres un pecador y vas a ver que tu vida va a estar tranquila. Cuando estamos pasando por estos momentos de tristeza, necesitamos a alguien que no sea nosotros. Alguien que no seas tú. Necesitamos a alguien más que se llama Jesús. Necesitamos a un nombre que es sobre todo nombre. El único que puede lidiar con nuestras cargas, con nuestras aflicciones, se llama Jesús. Porque hay un aspecto importante, y es el quinto aspecto de nuestra vida, es nuestra fe. ¿En dónde está nuestra fe? Dice el Proverbio 15:13, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Y el 14 dice, el corazón entendido va tras del conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de nuestros compromisos. ¿Dónde están nuestros compromisos? ¿Dónde está ubicada mi fe, mi confianza? ¿Dónde está el fundamento de lo que creo, de lo que amo? ¿Dónde está por lo cual yo vivo? Es en Cristo Jesús. No son en las circunstancias, no son en las personas, no está en el mundo exterior, está en un hombre que se llama Jesús, en el cual Él me ha regalado la fe como un regalo gratuito y merecido, para que por esa misma fe que Él me alcanzó, esa misma fe yo la ponga en práctica día tras día. Y es esa fe la que me sostiene, avanzando con el poder del Evangelio en medio de un mundo que está caído. Si usted pone su esperanza en su esposo o en su esposa, cuando esa relación se rompa o cuando esa relación parta uno de ellos, su esperanza caerá y no tendrás deseo de vivir. Por eso tenemos que recordarnos día a día que fuimos creados para amar a Dios sobre todas las cosas. Hay una parte importante en nuestro mundo interior. Nosotros tendemos a aislarnos, a buscar la soledad. No es que la soledad sea mala, pero hay veces buscamos la soledad. Nos separamos del cuerpo de Cristo, nos separamos de nuestro mundo interior, nos separamos de nuestra relación con Dios. Y dice el Proverbio 14:10, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Y el Proverbio 16:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. El que más se entiende eres tú. El que más me entiendo soy yo. Muchas veces nos molestamos con otras personas, una famosa frase, la gente no me entiende. Dice el proverbio, el que más te entiende eres tú, pero aún hay alguien más que te entiende, que es Jesús. Él pasó por nuestras mismas aflicciones. Él fue abandonado también por nosotros. También su espíritu fue quebrantado. Fue dejado totalmente por el Padre cuando estaba en la cruz. Sin embargo, Él es la palabra, Él es la sabiduría y nos enseña cómo reaccionar frente a aún la misma muerte como se enfrentó nuestro Señor y nuestro Redentor. Podrás estar rodeado de muchas personas, de una gran familia, pero si no tienes una relación íntima, personal con Cristo, vives en soledad, vives aislado y muy difícil nadie va a poder caminar contigo, porque te aísla de Dios, te separa de Dios, porque cuando las circunstancias no van o no salen las cosas como nosotros queremos. Muchas veces literalmente vivimos solos cuando hemos perdido esa relación con Dios. La gente no puede suplir esa relación con Cristo. Las cosas materiales no pueden suplir nuestra relación con Cristo. Solamente Cristo es el que puede llenar nuestras vidas. Y termino, ¿cómo poder sanar tu ser interior cuando está desanimado por los conflictos de la vida? Hay una palabra que me gusta mucho, que es o una expresión o una media oración, el árbol de la vida. El árbol de la vida está allí en el libro de Génesis, aparece también en Proverbios y también en Apocalipsis. Pero dice que este árbol de la vida
estaba en el huerto del Edén. Y Dios le pidió a Adán y a Eva que solamente se mantuvieran en contacto con este árbol que da vida. Pero ellos desobedecieron, no mantuvieron el contacto con ese árbol de la vida, no se estuvieron nutriendo de ese árbol de la vida, sino que buscaron el árbol opuesto, el del conocimiento del bien y del mal. Todos sabemos cómo terminó la historia, pero perdimos algo, y es lo que nuestro ser interior desesperadamente sigue buscando. Está obsesionado buscando ese árbol de vida que hemos perdido. Dice el Génesis en el 3:24. No sé por dónde se nos fue. Yo se los leo. Dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. El Proverbio 13:12 dice, la esperanza frustrada aflige el corazón, el deseo cumplido es árbol de vida. Nuestros anhelos más profundos no son suficientes para llenar nuestro mundo interior. Seguimos en busca de este árbol por caminos equivocados. Yo he visto personas que cuando han terminado sus carreras están súper animados. Cuando consiguen un novio o una novia están súper animados. Están motivados cuando consiguen su primer empleo. Pero nada de eso puede traer plenitud a nuestras vidas. Solamente la plenitud está en ese árbol de la vida que perdimos. Pero ese hombre, esa persona, ese ser exterior de nosotros, que se llama Jesús, tuvo que ir y recuperar el árbol de la vida, que es la plenitud, es sentirnos llenos de la presencia de Dios, de que no necesitamos nada en nuestro mundo interior, no necesitamos de ninguna persona para sentir esa plenitud que solamente está en Cristo Jesús. Pero el hombre sigue buscando por diferentes caminos esa plenitud y no ha podido encontrarla. Humanamente, según las Escrituras, es irrecuperable humanamente este árbol de la vida. Yo diría que es como una nostalgia cósmica que tiene el ser humano de encontrar este árbol de la vida, esta satisfacción, esta plenitud, y hemos salido a buscarla en nuestro mundo exterior. Pero la Biblia nos dice que a través del sacrificio de Cristo es que podemos encontrar esa plenitud. Que Él ha venido a morar en nuestro ser interior para fortalecer nuestro ser interior y poder proclamar de nuestro ser interior las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Repetidamente el Nuevo Testamento dice que Jesús fue colgado en un madero. Llevó al madero nuestros pecados. Jesús fue colgado en la cruz. Fue clavado, murió para que tú y yo tuviéramos el árbol que perdimos en Adán. Es interesante, cuando uno lee el relato de Génesis, Dios le pidió a Adán y a Eva que obedecieran ese árbol, que se alimentaran de ese árbol, y si lo hacían iba a darle vida y vida eterna y en abundancia. Sin embargo, qué diferente fue con Jesús. Cuando Dios le pidió al Hijo, recuperemos juntos en la Trinidad el árbol, pero tienes que ser obediente para poder recuperar el árbol y poder entregarlo a nuestro pueblo. Dice que Jesús no recibió la misma promesa que Dios nos dio a nosotros. Si tú obedeces al árbol, te voy a dar vida. Jesús obedeció al árbol y ¿qué le dio Dios? La muerte en la cruz del Calvario. ¿Cómo Jesús recuperó ese árbol de la vida? Haciendo la voluntad de Dios. Fue aplastado por nosotros. Su cuerpo recibió las aflicciones que nosotros recibimos. Su espíritu fue quebrantado. En el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está para salvarme, lejos de mi palabra, de mi lamento. Como agua he sido derramado. Dislocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis extrañas. Jesús experimentó también un espíritu abatido.
Jesús también sintió dolor en su cuerpo en la cruz del Calvario. Jesús sintió todo lo que tú hemos experimentado en esta vida. Sin embargo, Jesús recuperó el árbol de la vida para que ahora nosotros podamos subir al árbol de la vida y disfrutar de la plenitud de ese árbol que ahora ha sido recuperado por Cristo en la cruz del Calvario. Jesús pagó nuestra sentencia. Jesús fue colgado en el árbol de la muerte para que nosotros pudiéramos disfrutar ahora del árbol de la vida, de la plenitud. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia para el espíritu quebrantado, para el espíritu desanimado, para el espíritu que está abatido, que en Cristo Jesús Él recuperó todo para que nosotros pudiéramos vivir una vida diferente, fuera de la depresión, fuera de la ansiedad, fuera de la inquietud, pero tenemos que poner nuestra mirada en aquel que compró por nosotros el árbol de la vida para que nos sintamos llenos en toda la plenitud de lo que se reconoce que es Cristo Jesús. Yo no sé dónde tú has puesto tu esperanza. Si está en Cristo, pues echará manos del Evangelio en cada día de tu vida, y el Evangelio lo aplicarás a tu ser interior. Saturarás tu mundo interior con la sabiduría de la palabra de Dios y verás el poder del Evangelio en lo más íntimo de tu ser interior, como dice Pablo, fortaleciéndonos para poder enfrentarnos a cualquier dificultad que venga a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros en medio de un mundo tan complejo, tan difíciles, como poder realmente enfrentarnos a Él con plenitud, con seguridad de que Cristo ha comprado para nosotros ese árbol de la vida, para que ahora nosotros podamos disfrutar no solamente de ese árbol, sino poder compartirle a otros que este árbol también suple sus necesidades, llena la plenitud, que hay esperanza en Cristo. Hay algo que me gusta mucho de la palabra esperanza dentro de la Biblia. ¿Sabe que es imposible que haya esperanza si no hay una situación difícil? La esperanza es esperanza cuando todo está perdido. Si no, no hay esperanza. Y cuando todo estaba perdido para nosotros, Cristo lo recuperó todo por nosotros, para que ahora nosotros viviéramos, como dice Abraham, en esperanza contra esperanza. Que el Señor les bendiga, les guarde. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos gustaría que nos pusiéramos de pie para orar y recibir la bendición de Dios.